En Cooperativa, vivimos el efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China, en Cooperativa, con Rafael Pardo. Invita CGTN Español. Ni hao para cada uno de ustedes. Damos inicio a otro capítulo de Efecto China en Cooperativa. Hoy estaremos hablando sobre la propiedad intelectual y su regulación en China. Vamos a estar con Fabiola Gust. Ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, vamos a conversar sobre la gastronomía de China, cuáles son las principales costumbres alimentarias en cada punto de esta cultura milenaria. Y seguimos practicando, con Cruzando al Pacífico, la pronunciación del chino mandarín. La semana pasada aprendimos a decir gracias. Hoy aprenderemos a decir de nada. Recuerda, todos los lunes desde las 21 horas estaremos compartiendo y con repetición los domingos a las 9 de la mañana. Varios temas sobre la mesa, así que partamos. Efecto China. Efecto China, con Rafa Pardo. Es una invitación de CGTN Español. Ni men hao, y en un nuevo capítulo de Efecto China, un nuevo contacto con Telma Vega de Cruzando el Pacífico. La semana pasada aprendimos a decir gracias y quedó pendiente para esta clase el de nada en chino o mandarín. Telma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien. ¿Y tú? Bien, acá viendo algunas expresiones. Hoy hay un repaso. Ni men hao. ¿Estamos bien? Estamos muy bien. Así se pronuncia y es hola a todos, todas. Hola a todos y a todas. Bueno, hay algunas expresiones para responder al gracias. Primero vamos con la más habitual, que es pu keqi. Pero esta no es la única manera de decir de nada en chino. ¿Y cuál sería la otra forma? Podemos decir pu yong xie, que también lo usamos cuando queremos decir de nada. Y hay otra forma que vamos a ver y que la escuché mucho en China, que es el mei shi, que es como no pasa nada. Entonces, cuando uno le agradece a alguien, la otra persona te dice mei shi, que significaría como no me agradezcas. Entonces, vamos a recapitular el que aprendimos al inicio. Para decir de nada es bu keqi. Sería pu keqi. Bu keqi. Pu keqi. Bu keqi. Exactamente, vamos a después continuar practicando. Ahora vamos con otra forma que es pu yong xie. ¿Y la última cuál era? Mei shi. Exactamente, mei shi, que significaría como un no te preocupes. Y bueno, ojo también, porque si están en Beijing, por ejemplo, esta misma palabra la van a escuchar con un final distinto. ¿Por qué pasa eso ahí en la capital? ¿Por qué? Porque en el habla cotidiana de Beijing y otras zonas de China existe la costumbre de añadir ar al final de algunas palabras. Es un carácter ar. Se trata solo de una costumbre que en la mayoría de los casos no afecta al significado de la palabra. Así que usarlo o no queda a tu elección. Entonces, en vez de escuchar mei shi, vamos a escuchar mei shi. Gracias, Telma, encargada de comunicaciones y proyectos de Cruzando el Pacífico, con quien seguimos aprendiendo algunas palabras y situaciones sociales en chino mandarín. Adiós, Telma. Zaijian. 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 La cultura y un idioma universal. Medimos el efecto China en Cooperativa. Seguimos avanzando acá en Efecto China. Vamos a hablar ahora sobre propiedad intelectual y cómo están consagrados estos derechos en la República Popular China. Estamos con Fabiola Gust. Ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Fabiola? Bienvenida aquí a Efecto China. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlo y saludar a los espectadores de la radio. Por supuesto, acá muy atentos nosotros y también nuestras auditoras y nuestros auditores a saber más de la propiedad intelectual en China. Partamos del origen y también respecto a cómo se regula. El origen es bastante difícil precisar, porque obviamente si vamos a pensar históricamente en la propiedad intelectual, ella va a ser desarrollando a lo largo de los años, hasta que toma esta nomenclatura propiedad intelectual propiamente dicha. Y en China, ustedes saben que el reconocimiento de grandes inventos chinos viene ya de edades antiguas, ¿no? Tenemos ahí muchas invenciones como la brújula, la pólvora, que son inventos chinos y que tuvieron un impacto muy importante
a lo largo de la historia. Ahora, si vamos más para los tiempos más actuales, para así decir, ¿no? Sabemos que ya desde el inicio del siglo XX ya habían regulaciones que protegían en cierta medida la propiedad intelectual en China. No, pero solamente nosotros vamos a ver una evolución que va se aproximando a los sistemas ahora más occidentales de protección de la propiedad intelectual a partir de los años 70, más al final de los años 70, un avance muy importante en los años 80, 90, y sin duda, posteriormente al ingreso de China en 2001 en la Organización Mundial del Comercio, nosotros vemos un impulso muy grande del país para ajustar su mecanismo de protección de la propiedad intelectual a los estándares conocidos como estándares internacionales, sobre todo basados en lo que es la protección del acuerdo ADPIC, que es un acuerdo que regula los derechos de propiedad intelectual en el ámbito internacional y que establece padrones como estándares mínimos de protección sobre los cuales obviamente China tuvo que adecuarse, ¿no? Entonces vemos una evolución muy importante a partir de 2001, en los años 2000, incluso ahora en los últimos años China ha tenido muchas transformaciones y alteraciones en su legislación, ¿no? Y que ha obviamente incrementado mucho la protección de la propiedad intelectual en el país. Así que yo podría decir que China, ¿no? Ha demostrado un incremento muy importante en la protección, una adecuación a la normativa internacional. Obviamente que hay temas que todavía no precisan ser mejor regulados, ¿no? Tanto en materia de propiedad industrial, que ahí toca la protección de patentes, diseños y dibujos industriales, y la protección de marcas, indicaciones geográficas, por ejemplo, y de otra parte también la protección de los derechos de autor. Fabiola, y respecto a la evolución en el tiempo que ha tenido el concepto de propiedad intelectual, ¿cómo se fue acuñando? Incluso tú mencionabas, ¿cierto?, que en un país milenario, con tradiciones, con muchos inventos de por medio, de seguro en algún momento se hizo necesario esto. Exactamente, y yo creo que por varios aspectos se hace necesario en el país, pero sobre todo uno observa de manera muy importante, y yo podría decir así que la propiedad intelectual en China, ¿no? Quien conoce un poco la evolución y toda la historia del desarrollo, sobre todo tecnológico China, encuentra en China un gran ejemplo de cómo la propiedad intelectual puede potenciar el desarrollo del país, ¿no? El desarrollo tecnológico, productivo, ¿no? Entonces, China, en cierta medida, ha avanzado en la protección de la propiedad intelectual de manera a fortalecer de manera muy potente, la verdad, todo lo que es el desarrollo tecnológico chino, ¿no? Y en ese sentido, nosotros vamos a observar, por ejemplo, que China ha buscado adaptarse al escenario internacional y sobre todo ha transformado mucho todo lo que va a ser la protección de la propiedad intelectual en las distintas áreas que mencionó, no solo derechos de autor, como derechos de propiedad industrial, sobre todo patentes, en el sentido de adecuar también su estrategia de inserción internacional. Entonces, es muy interesante de ver a partir de 1978, por ejemplo, cuando hay un impulso muy grande de China, con varias estrategias, ¿no? Dentro de sus planes de país y sobre todo de inserción internacional, mayor apertura comercial, apertura del país y ajuste e incremento de la protección de la propiedad intelectual. Entonces, es muy interesante de ver cómo China parte primeramente promoviendo mucho más las invenciones incrementales y después con una estrategia, por ejemplo, en el marco del Made in China, ¿no? Que es una estrategia era para el 2025, pero logró incluso algunos resultados antes mismo de este plazo y que va justamente fortalecer esta lógica del Made in China en el sentido, ¿no? De más do que pensar el Made in China, convertir también la idea no solo de hacerlo, pero sino de inventarse en China, o no solo en el sentido de producción nacional, pero también de
invención, o sea, de llevar el sector productivo, ¿no? Inventos producidos por el país. Entonces, China ha desarrollado este mecanismo de protección muy alineado y de manera a fortalecer mucho el incentivo de convertir su tecnología también, ¿no? En base para el propio sector productivo nacional. Entonces, nosotros vemos así, este incremento va evolucionando en ese sentido. Es muy interesante de ver que en China también toda esta forma de protección de la propiedad intelectual también va muy alineada con lo que va a ser toda transformación de la propiedad privada misma en China, ¿no? Que nosotros podemos evidenciar sobre todo con la reforma constitucional de 2004 y todo lo que va, ¿no? Derivar de esta transformación ahí muy importante de la mirada de la propiedad privada en el país. Estamos conversando con Fabiola Gust, ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Fabiola, mencionaste al pasar también cómo esto se mezcla con las patentes. Varios estudios han marcado a China en los últimos años como de los países que más han crecido precisamente en el ámbito de las patentes, que es algo muy, muy relevante, ¿cierto?, como país. El tema de la protección de patentes, si nosotros vamos a ver históricamente el avance de la protección de patentes en China, incluso porque hubo un incentivo muy importante, como había comentado, sobre todo en los años 90, de incentivar el uso del sistema de patentes en China. No solo de promover invenciones, pero también de protegerlas, ¿no? Y eso va también junto con un incremento de reconocer las patentes de otros, ¿no? En el sentido de mayor respeto al sistema de patentes. Y este incremento que China ha tenido a lo largo de los años y sobre todo el proceso de aprendizaje de utilizar el sistema de patentes conllevó con que China no solo incrementó el número de una manera fenomenal. Para que usted tenga una idea, nosotros tenemos distintas maneras de proteger una patente. Las patentes de invención, y también tenemos patentes que son llamadas de modelos industriales, que son como una especie de patentes que tienen un poco menos de exigencia en materia de protección, en términos de grado de inventividad. Hoy, para que usted tenga una idea, son más de 1.400.000 patentes, ¿no? Registradas, ¿no? En el ámbito del sistema patentario chino, lo que significa más de 3 veces más, o sea, 300% más que el número de patentes en Estados Unidos, y un porcentaje mucho superior de 60% son de residentes chinos, ¿no? Entonces, el número de patentes chinas, ¿no? Es realmente bastante sorprendente, no solo protegiendo en el propio país, pero también en el exterior. Por ejemplo, hoy la principal empresa que protege a través del sistema de patentes internacional que nosotros conocemos como el sistema PCT, ¿no? Con un número así que sobrepasa muchas empresas y un número bastante elevado, es justamente China y justamente en el área de telecomunicaciones con la empresa Huawei, ¿no? Que hoy es una de las principales empresas que tiene mayor número de patentes en el mundo, sin duda. Y desde el punto de vista de los derechos, ¿cuáles son estos? ¿Cuáles son los derechos que hay, por ejemplo, en torno a la propiedad intelectual en China? En torno a la propiedad intelectual, hoy nosotros tenemos una gama bastante amplia de protección de derechos de propiedad intelectual, tanto en materia de protección de derechos de autor, que aquí abarca protección también en el marco de protección de artistas e intérpretes, la protección de fonogramas, la protección de señales satelitales, que también ahora pasa a ser incrementada dentro de la lógica de la protección de los derechos de autor, entre otras formas de protección y que se suman a la protección de la propiedad industrial. Y en el ámbito de la propiedad intelectual, en China, por ejemplo, se protegen no solo las patentes de invención, pero también las patentes de modelos de utilidad. No todos los países necesariamente reconocen esta forma de protección de modelos de utilidad. También China reconoce la protección de diseños industriales, que abarcan en cierta medida los diseños y dibujos industriales, y tiene una protección también bastante avanzada en materia de
la competencia desleal y que en este marco nosotros encontramos varias formas de protección como, por ejemplo, los secretos de industria, secretos de comercio que están abarcados en el ámbito de la competencia desleal. Protege también las marcas, ¿no? Las indicaciones geográficas. También tenemos ahí la protección de datos en cierta medida, ¿no? Que abarcan sobre todo datos en la área de productos de la medicina y algunos químicos de la agricultura también. Entonces nosotros tenemos una amplia gama de elementos que son protegidos en el marco de la propiedad intelectual, y aquí también podríamos observar que en China hay un sistema bastante interesante de protección, ¿no? Un sistema muy parecido con la protección de patentes, que son las patentes de medicina tradicional. Existe un mecanismo específico ya hace muchos años en China de protección de la medicina tradicional china. Además, tenemos la protección de plantas, ¿no? De cultivares, que también es un elemento bastante importante, sin duda, para el país, ¿no? Entonces, también es una gama bastante amplia de protección, lo que hace con que el sistema cada vez esté más protegido. Incluso en términos de patrimonio cultural, tenemos una legislación específica en China, ¿no? Que destina a proteger el patrimonio cultural intangible, lo que es así bastante importante y que nosotros observamos que incluso en los últimos, sobre todo en los años 2010 adelante, tuvieron reformas bastante importantes. Y no solo reformas de los mecanismos de protección, que sería, ¿no? ¿Qué puede proteger? ¿Cuándo puede proteger? ¿Cómo se da ese proceso de protección? Pero también un incremento, ¿no? En todo lo que dice respecto al uso de los propios tribunales, con la creación, por ejemplo, de tribunales específicos en materia de propiedad intelectual en China. Porque ustedes pueden imaginar que no solo incrementó el número de, por ejemplo, de patentes, de marcas, pero también el número de litigios, ¿no? Que involucran, ¿no? Obviamente, el uso de esta tecnología en el país. Entonces, eso también genera una demanda, ¿no? De ajuste incluso en las cortes nacionales para solucionar los problemas que derivan, ¿no? De esta propiedad intelectual. Y Fabiola, ¿cómo vemos esto desde Chile, los derechos de propiedad intelectual en China? ¿Cuál es la relación ahí y también cómo estamos en esa mirada como país? Mira, es bastante interesante de observar que Chile, si nosotros vamos a ver el flujo de tecnología, por ejemplo, de patentes de Chile hacia el mundo, ¿no? Chile ha incrementado mucho el número de patentes que tienen prioridad chilena, ¿ya? Prioridad chilena significa que es una patente que va para el mundo, ¿no? Que sale de Chile y va a ser protegida en el mundo, en distintos países. Y cuando nosotros vemos este flujo de tecnología internacional que sale desde Chile, nosotros vamos a observar que hay muchas patentes, incluso un número bastante relevante de patentes, que son de empresas chinas que muchas veces utilizan Chile como el mecanismo de protección para derivar su protección hacia el exterior, ¿no? Entonces, es muy interesante, muchas patentes de China en Chile, un incremento muy importante de esta protección, no solo de patentes, también diseño industrial y otras tecnologías, pero también hay un crecimiento, aunque no tan importante, de tecnología chilena hacia China. Y eso también hace con que se observe el interés, no solo de empresas chilenas, pero también de empresas extranjeras que tienen, ¿no? Sus operaciones en Chile y que buscan desplazar, ¿no? Transferir su tecnología para el mundo, ¿no? Porque eso normalmente cuando uno ve, por ejemplo, el flujo de comercio internacional, normalmente una empresa que exporta productos de alta tecnología, o no necesariamente mucha, tan alta tecnología, muchas veces también incorporamos tecnologías en plantas y otros productos que uno piensa que no va tanta tecnología, pero que sí incorpora mucha tecnología. Normalmente, antes del producto llegar al exterior, va la protección de la tecnología, porque obviamente si uno va a exportar un producto desarrollado en Chile, ¿no? Hacia China, para que llegue en China este producto y él no sea copiado,
¿no? Primero la empresa elige proteger y después enviar el producto. Entonces nosotros observamos que hay un incremento del flujo de comercio bastante relevante con China y junto con este flujo de comercio también un flujo de tecnología. Entonces un mayor interés de chilenos o empresas que están en Chile, ¿no? De buscar proteger su tecnología en China, como también de chinos buscando proteger su tecnología en Chile. Entonces es bastante interesante que, claro, si nosotros vemos el flujo tecnológico desde Chile y hacia Chile, tenemos así un socio comercial importante, pero no el más importante. No, tenemos aquí Estados Unidos aún liderando el flujo, el comercio de tecnología con Chile. Pero ya vemos un incremento, obviamente, de China como principal parceiro de Chile en este marco de comercio y un incremento cada vez mayor de este flujo de tecnología, lo que significa, ¿no?, que muy probablemente en el medio y largo plazo habrá un incremento mayor de transferencia de tecnología de China hacia Chile y de Chile hacia China también. Entonces es muy importante para Chile no solo conocer cómo funciona el sistema de protección de propiedad intelectual en China, como también, ¿no? Es bastante interesante ver cómo también hay un incremento de desarrollo de tecnologías o del uso del sistema de propiedad intelectual chileno por empresas chinas. Entonces eso también es algo bastante interesante. Es Fabiola Aguz, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, conversando aquí en Efecto China en Cooperativa. Gracias, Fabiola, que tengas una muy buena semana. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Tendiendo puentes entre China y Chile. Rafa Pardo, Efecto China en Cooperativa. Seguimos aquí en Efecto China en Cooperativa. Estamos con Carla Morales Vallejos, quien como siempre desde el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás nos habla algo más del gigante asiático. Hola Carla, ¿cómo estás? Y hablamos hoy de gastronomía. Así es, hola Rafael, ¿qué tal? Mira, queremos conversar sobre la gastronomía de China. Hemos conversado en algunas oportunidades anteriores, temas puntuales, pero hoy día en específico quiero conversar respecto de de la diferencia entre las costumbres del norte y del sur. Mira, por ejemplo, los norteños comen principalmente comidas hechas sobre la base de trigo, como bollos al vapor, panqueques y fideos hechos a mano. En cambio, para las personas del sur, el alimento básico es generalmente el arroz. Durante mucho tiempo la gente del norte de China ha adquirido el hábito de comer alimentos salados, lo que comúnmente se conoce como un sabor fuerte o pesado. El invierno en el norte es frío y seco y durante esa época no tenían muchas verduras, así que optaron por otras alternativas de sabores más fuertes. Además, la mayor parte de la comida es abundante y sencilla. En cambio, en Hunan, Sichuan y otras regiones del sur les encanta comer comida picante, mientras que las regiones más sureñas cerca de la costa, como Jiangsu y Zhejiang, tienen un sabor más suave. En cuanto a la cantidad de comida, la del sur es mucho más pequeña y refinada. Tiene entonces su propia característica la comida del sur. Así es, mira, es reconocida por ser más estética a la hora de servir. Seleccionan cuidadosamente los ingredientes, lo que incluye la cocina de Guangdong, Sichuan, Hunan y la cocina de Hangzhou. Tal vez influidos por los paisajes, los platos son en su mayoría suaves y elegantes. En cuanto a los métodos de cocción, ya sea asar, guisar, cocer al vapor, saltear, freír o mezclar, existe un conjunto de procedimientos que son más complicados pero también muy exquisitos. Los expertos dicen que esta cocina es para satisfacer las papilas gustativas con todo tipo de experiencias sutiles. Así el resultado es una gastronomía más refinada, en donde las verduras son abundantes y variadas durante todo el año. Ahí entonces se marca otra diferencia con el norte. Así es. Mira, los platos del norte se basan en el color, el aroma y el sabor. Y la característica más importante es que utiliza materiales locales. Las materias primas para cocinar no son tan ricas como en el sur, incluso con ingredientes que pueden ser comunes. Los chefs del norte pueden crear sabores únicos. Mira, podemos dar algunos ejemplos. Para el Año Nuevo chino tradicionalmente se sirven los yancao o pasteles de arroz, las jiaozi o las empanadas chinas, y sus preparaciones son diferentes dependiendo de la región en donde se elaboren.
Los sureños están más acostumbrados a comer pasteles de arroz y tienen mucha variedad de ellos, al contrario de lo que pasa en el norte, pues estos prestan más atención a las jiaozi y su sabor es mejor en esta zona del país. Y lo mismo pasa con la comida del Festival del Bote de Dragón. Las once, como tú ya lo habíamos conversado, una especie de humita o tamal chino. En el norte comen sonce dulce y en el sur lo comen salado. Ahora, ¿qué pasa con las sopas, Carla? También características, ¿cierto? Cuando uno las ve en la mesa china, ¿hay alguna diferencia? Sí, y mira, por ejemplo, los sureños toman sopa como plato y las áreas de Guangdong y Fujian beben sopa antes de las comidas. Especialmente los cantoneses son famosos por hacer sopa. Los norteños beben sopa durante todo el año, pero se sirve después de las comidas. Bueno, pero sin importar de dónde sea, sin duda la experiencia de comer comida china es única e imperdible. De gastronomía china nos habló hoy Carla Morales Vallejos desde el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Gracias, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos compartiendo Efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Llegamos al final de Efecto China aquí en Cooperativa. Hoy conversamos sobre la propiedad intelectual y cómo es su regulación en China. También, con Cruzando el Pacífico, aprendimos a cómo decir de nada en chino mandarín. Y con el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás hablamos sobre la gastronomía y costumbres chinas. Recuerda, lunes capítulos de estreno a las 21 horas y cada domingo repetición a las 9 de la mañana. Hasta la próxima semana. Sei Ye, adiós. Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de un intercambio que da frutos. Una invitación de CGTN Español. Cooperativa, todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.